Estimados estudiantes, sean bienvenidos al repaso para la prueba de diagnóstico, en la cual abordaremos los objetivos de aprendizaje sobre democracia y ciudadanía, participación ciudadana y Estado y mercado. Empecemos. Respecto al concepto de ciudadanía, es bastante amplio en lo que se refiere a este mismo, pero definiéndolo desde un aspecto como señala el diccionario, se considera como una persona considerada como miembro activo de un Estado titular de derechos políticos y sometidas a sus leyes. En esta relación entre ciudadanía y ciudadano, lo que nos sirve como punto de partida para fijar un origen del concepto, esto es la necesidad de los individuos de vivir en una sociedad y la existencia de una interdependencia entre todos aquellos que la conforman. Dentro del concepto de ciudadanía, podemos tener en consideración elementos como instituciones que puedan representarnos dentro de esta misma. Y desde el último tiempo se ha llevado a cabo muchas discusiones respecto a esto. Uno de los elementos principales que tiene la ciudadanía son elementos que la representan y de cierta manera lo regulan. Uno de ellos es la Constitución, en donde señala claramente qué es el ser ciudadano. Esta la define según el artículo 13 como son ciudadanos chilenos los que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar cargos de elección popular y los demás que la Constitución o ley confieran. La definición de pena aflictiva son penas aflictivas las cuales son superiores a 3 años de presidio para los efectos legales. Las sanciones más graves siguen siguiendo el artículo 77 del Código Penal chileno. Bueno, teniendo en consideración esta limitante que tiene que ver con, entre comillas, perder la ciudadanía para efectuar la opción del voto, el artículo 17 de nuestra Constitución establece las causas de pérdida de esta ciudadanía. Se puede perder si se pierde la nacionalidad chilena, la ciudadanía chilena se puede perder por ser condenado a pena aflictiva, como revisamos anteriormente, y la ciudadanía chilena se puede perder por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva. En el caso de los condenados a pena aflictiva, estos condenados a penas de presidio o reclusión, entre otras, superiores a 3 años y un día. La ciudadanía se recupera una vez extinguida la responsabilidad penal, mientras que quienes son condenados por delito terrorista o por tráfico de estupefacientes pueden solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Hay distintos elementos que los separan de sí. Por ejemplo, revisamos el caso de la pena aflictiva, que ésta se terminaba apenas se cumplía la condena. En caso de eh, condenas por delitos terroristas o tráfico de estupefacientes, tenemos un aspecto distinto en el cual se depende totalmente de una resolución que ya va más allá de la cual considera, considera el término de la pena. Ahora, ¿qué sabemos sobre la democracia? Este concepto siempre se ha definido desde aspectos desde la historia, por ejemplo, que viene del griego antiguo. Demos, pueblo o población, y kratos, gobierno, poder, autoridad. Hoy entendemos la democracia como un régimen político donde el poder lo ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales, como señalaba anteriormente, y también como sinónimo de libertad, de igualdad de gobierno de mayoría. Este concepto nació hace muchísimos años atrás. ¿Y qué ha sucedido? Tras el pasar de los años, el ser humano constantemente ha discutido sobre cómo se ha transformado este concepto de democracia. Ahora, se ha llevado a cabo a través de distintas resoluciones, como por ejemplo los derechos humanos establecidos en 1948, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se debe expresar mediante elecciones auténticas que que habrán de poder celebrarse periódicamente, por sufragio universal, por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Este elemento sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos termina por definir lo que se entiende por democracia en cuanto a participación aplicada, ya que eh,
Este elemento sobre el sufragio u elección que se pueda tener en diversos países y en diversos contextos permitan por otorgar una autenticidad sobre la democracia, que tiene que ser, como señala aquí, una democracia indirecta o representativa, democracia directa o participativa y democracia semidirecta. Estos se definen, el primero como democracia indirecta. El pueblo se limita a elegir sus representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones con el poder que el pueblo le otorga por medio del voto. La democracia directa se trata de la democracia en estado puro, tal como lo vivieron sus fundadores atenienses. Se practica en Suiza. Las decisiones las toma el pueblo soberano en asamblea. No existen representantes del pueblo, sino, en todo caso, delegados que se hacen portavoces del pueblo que únicamente emiten el mandato asambleario. Y la democracia semidirecta, algunos autores indican que existe un punto medio en donde el pueblo elige a sus representantes, pero tiene mecanismos para poder actuar como pueblo soberano. Por ejemplo, el caso de un plebiscito u el referéndum. El referéndum puede tener caso eh, con la derogación o abolición de alguna ley en la cual se pueda cambiar. Y en la democracia directa tenemos muchas, muchas veces se nos presenta este ejemplo como una asamblea, en donde se puede llegar a cabo muchas decisiones. Ahora, en cuanto a la participación ciudadana, finalmente tenemos en consideración el elemento que define de sí sobre quién es ciudadano, cómo se pierde la ciudadanía, en dónde se está inmerso finalmente toda la agrupación de estos elementos sobre ciudadanía. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo nuestra participación? Que es finalmente el objetivo de esta asignatura. La participación ciudadana como concepto se entiende como la forma a través de las cuales nos hacemos parte de decisiones y acciones públicas que afectan nuestra vida y de los que nos rodean. Puede ser, por ejemplo, a través del voto, a través de acciones sociales, por ejemplo, para reformar y ayudar incluso a la sociedad. También existen formas de representar nuestro disgusto, por ejemplo, con decisiones que se llevan a cabo o situaciones de injusticia, si se entienden así, en cuanto a movilizaciones como marchas, por ejemplo. Esto es muy importante para entenderlo así, ya que la participación ciudadana no se debe limitar constantemente al hecho de votar para decidir constantemente. Hay muchas formas de participación ciudadana y que están constantemente en diálogo con nuestros espacios. Por ejemplo, en el caso directo pueden ser eh, las juntas de vecinos. En cuanto a la participación ciudadana, desde una perspectiva más liberal, considera el valor de la libertad como fundamental, individualista y el esfuerzo colectivo está supeditado al individual. Eso se tiene en consideración solamente a lo que se cree desde decisiones constantemente individuales. Eso traería consigo muchas, muchas diferencias entre sí, ya que no se podría llevar a cabo a, perspectivas mucho más actuales. Nuestra perspectiva desde influencia tiene mucho que ver con la republicana. Hay muchos autores que hablan de ello, en donde las perspectivas colectivas predominan lo colectivo sobre lo individual y la participación a través de organizaciones sociales y del Estado. Estos aspectos que revisamos sobre la perspectiva republicana constantemente ha tenido muchos diálogos entre una y otra, sobre el republicanismo liberal democrático y el republicanismo democrático radical, el cual, como nos referimos constantemente a los modos de participación, en el liberal tenemos a través de los procesos electorales y en el radical tenemos a través de los procesos electorales y otros tipos de participación. Uno no deja de lado el otro. Y eso en consideración sobre la perspectiva colectiva, va predominando lo colectivo sobre lo individual y se representa a través de instituciones, que finalmente de eso trata la república en sí, en donde se está inmerso. Ahora,
Las formas de participación ciudadana, como hablábamos anteriormente, se pueden desarrollar de dos formas. Por ejemplo, directa, si es votando en los procesos eleccionarios, ocupando cargos públicos, o participando en organizaciones y partidos políticos, participando y cuestionando a las autoridades y a las instituciones sociales para perfeccionarlas y mejorar la convivencia social. Esto, en cuanto a lo directo, puede llevar a cabo a muchas transformaciones, ya que el diálogo es muy importante para la participación ciudadana, y esto nunca se debe dejar de lado. Ahora, de forma indirecta, puede ser manteniéndose informado sobre la coyuntura política y manifestando nuestras opiniones a través de las redes sociales. También se puede agregar a la indirecta, más bien va variando entre directa e indirecta la participación que se tiene en espacios públicos. Por ejemplo, el hecho de asistir a conversatorios o asambleas para así llevar a cabo diálogos que también se pueden tener en las redes sociales, pero bueno, en el contexto de pandemia claramente las redes sociales han tenido un papel mucho más importante para, para considerar las diferencias que tienen algunos espacios y algunos grupos de otros. Ahora, muy importante con respecto a lo que se viene con el plebiscito sobre el 25 de octubre, se dividen entre plebiscitos y elecciones periódicas. Plebiscito, como el que vamos a vivir el 25 de octubre, se considera como una consulta a la ciudadanía en forma directa sobre ciertos temas específicos, por ejemplo, aprueba o rechaza una nueva constitución, confirma o revoca el mandato presidencial, entre otros. Las elecciones periódicas son elecciones que se realizan cada cierto tiempo, en forma definida por la Constitución. Dentro de ellas tenemos la elección de presidente, gobernadores regionales, parlamentarios y autoridades municipales. En cuanto a las elecciones periódicas, tenemos las presidenciales, los cuales son requisitos son ser mayor de 35 años, ser chileno y no estar condenado a pena efectiva. La votación es a través de una primera vuelta, que el ganador es a través de una mayoría absoluta, y la segunda vuelta gana el que tiene mayor cantidad de votos. En cuanto a las parlamentarias, son 50 senadores y 155 diputados. Se usa el sistema proporcional, el cual ha sido revisado en clases. En cuanto a lo municipal, el alcalde por sistema de mayoría simple y los concejales un sistema proporcional, el mismo de las elecciones parlamentarias, o sea, el sistema del método D'Hondt adaptado. ¿Cómo votar? ¿Quiénes pueden votar en Chile? Como revisábamos anteriormente en un principio sobre lo que emana el artículo 13 de la Constitución, los requisitos son ser chilenos y mayores de 18 años o un extranjero que tenga más de 5 años de residencia en Chile. Extranjeros hijos de chilenos que lleven viviendo más de un año en Chile. ¿Quiénes no pueden votar finalmente? Personas acusadas o condenados por un delito terrorista, por tráfico de drogas o pena aflictiva, personas que hayan perdido la nacionalidad chilena y personas sancionadas por el Tribunal Constitucional por promover instituciones antidemocráticas. Antes de votar debo. Esto es como una especie de qué hacer para llevar a cabo el derecho a sufragio. Informarme de los diversos candidatos, ideas o propuestas, identificar mi local de votación y si me corresponde ser vocal de mesa, verificar si tengo mi cédula de identidad y si está vigente, no llegar ebrio ni portando armas al local de votación. Ahora, dentro de este local, ¿qué se debe hacer? Ubicar mi mesa de votación, presentarme ante los locales de votación, ingresar a la cámara secreta y marcar el voto adecuadamente, depositar voto en la urna respectiva y evitar hacer escándalos, propaganda y sacarle fotos al voto, ya que esto se considera como ilegal e incluso puede ser multado por hacer esta acción. Ahora, ¿qué se considera como participación ciudadana? Estas acciones son diversas. Se actúa de forma individual o como miembro de organizaciones civiles para incidir en las decisiones sobre los asuntos públicos, fuera del ámbito gubernamental o de las organizaciones políticas.
Su objetivo es lograr que el sistema político tenga en cuenta nuestras opiniones, intereses y prioridades más allá de los periodos electorales, principalmente en el proceso de elaboración de políticas públicas. Entre las acciones que caracterizan a este tipo de participación son, por ejemplo, campañas informativas a través de los medios de comunicación, campañas de difusión y organizaciones a través de las redes sociales, actividades de servicios solidarias, deportivas, maratones cicletadas, manifestaciones callejeras, reuniones con autoridades políticas, entre otras. En cuanto a lo que se entiende por participación ciudadana, es bastante diversa, que va desde un ámbito, por ejemplo, deportivo, puede llevarse a cabo eh, discusiones sobre el medio ambiente, podemos tener en consideración de elementos mucho más amplios sobre el quehacer del mundo respecto a qué pasa con países, por ejemplo, cercanos a los nuestros, y llevándolo a cabo a un aspecto más específico, qué pasa, por ejemplo, con nuestra comuna, o en la villa donde se reside, e incluso en el pasaje en donde se está, y de qué manera se puede llevar a cabo mejores decisiones para tener en consideración eh, alguna mejora sobre la convivencia o incluso la definición de qué ayudas se pueden llevar a cabo para, para mejorar la convivencia constante entre vecinos y vecinas. Ahora, en cuanto al aspecto específico de desarrollo y la relación entre Estado y mercado, este se va a dividir en dos, en el cual se va a entender la definición de desarrollo y posteriormente se tendrá en consideración el aspecto de mercado, el cual será revisado en otro video que dejaré el link aquí abajo, el cual se intentó revisar anteriormente, pero será resubido para que sea mucho más cómodo. El concepto de desarrollo es un proceso en el cual un país, territorio o comunidad avanza o retrocede en diversos aspectos tales como el económico, social, cultural, entre otros. En otras palabras, el desarrollo es multidimensional, no solo económico. Esto es muy importante para entenderlo de forma más específica, ya que un país puede avanzar mucho en mejoras en cuanto a lo social, su bienestar, etcétera. Pero, ¿cómo se puede llevar a cabo una revisión de esto? A través de indicadores. Por ejemplo, del desarrollo económico, como es el PIB, la desigualdad con el índice de Gini, el índice de desarrollo humano, o IDH, y el índice global de felicidad. Estos indicadores se basan en elementos muy específicos en cuanto al, por ejemplo, al revisar la desigualdad. No solamente tiene que ver con ámbitos económicos, tiene que ver en cuanto a casos de vulnerabilidad, efectos culturales, etc. Ahora, revisando el índice del Producto Interno Bruto, es un registro de la producción de un país en un año, medida en millones de dólares. La diferencia con el PIB per cápita es que se registra la producción anual en un país o territorio dividido por el número de habitantes. Ahora, el PIB per cápita corregido por paridad de compra, el PPP, es en el cual se registra la producción anual en un país dividido por el número de habitantes con un factor corrector. Se toman en cuenta los distintos costos de vida por país. Estos indicadores nos acercan finalmente a los números que maneja un país en sí. Ahora, funcionan constantemente para crear una realidad y entender de mejor manera el contexto general en donde se sitúa un país. Sin embargo, hay que revisar constantemente a dónde se llevan, por ejemplo, en un país de X cantidad de producto per cápita y qué se hace finalmente con todo ese dinero, que, entre comillas, debería considerar a cada uno de sus habitantes. Ahora, el índice de Gini es un indicador usado para calcular la distribución de la riqueza en un país comparando los ingresos de todos sus habitantes, por lo que suele utilizarse para medir su nivel de desigualdad.
emplea una escala de 1 al 100, en la cual una puntuación de 100 representa la máxima desigualdad, en donde una sola persona recibiría todos los ingresos y el resto nada, y una de 0, de 0 la igualdad perfecta, en donde todas las personas tendrían un ingreso idéntico. Ahora, si revisamos el contexto chileno, claramente tiene un índice bastante alto, que va desde el 45 al 49.9. Lamentablemente, si revisamos el contexto general de Latinoamérica, nos podemos dar cuenta de una alta tasa de desigualdad en cuanto a estos números se refiere. Estos elementos sirven, como señalaba anteriormente, para índices que nos representan de forma constantemente general para entender elementos, en donde otro indicador podría ser el de desarrollo humano, que es el cual fue elaborado para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual se calcula desde 1990. En la actualidad se aplica en 188 países y considera 3 dimensiones básicas de su población: esperanza de vida, acceso a la educación y calidad de vida. Estos 3 elementos llevarían a cabo definiciones sobre cada uno de los países. Estos elementos nos dan cuenta de cómo se ha transformado constantemente la sociedad y qué has apuntado eh, respecto a las transformaciones sociales que puedan tener, ya que hace unos años atrás, por ejemplo en el siglo XX, era prácticamente, eh, no estaba en los objetivos de la mayoría de los gobiernos considerar el tema de la felicidad como un aspecto sumamente importante al cual llegar. Constantemente se han incorporado estos elementos que nos dan cuenta los índices y que llevan a cabo transformaciones constantes sobre la sociedad, la cual permite, por ejemplo, llevar a cabo discusiones y en lo cual se centran estos índices es para discutir con, entre comillas, datos que puedan servir para dar una realidad, entre comillas, objetiva, para así discutir y presentarlos para tener una visión mucho más general sobre el país. Este índice de felicidad es una iniciativa reciente, asociada a Naciones Unidas, que busca medir la felicidad de diferentes países, mediante la aplicación de encuestas sobre 14 categorías, como estado emocional, participación ciudadana, seguridad, comunicación, tecnología, salud y trabajo, entre otras. Su primer reporte se publicó en 2012, o sea, es muy actual, es muy actual. Estos modelos de desarrollo económico eh, he revisado en el otro video, el cual será dejado aquí en la lista de reproducción de YouTube, para que así pueda ser revisado con mayor cautela y de forma mucho más específica. Así que me despido, espero que les vaya muy bien en la prueba de diagnóstico y puedan sacarle mucho provecho a estas cápsulas que pueden acercarnos un poco más a comprender de mejor manera qué es lo que se refiere a ciudadanía. Un saludo.